Pues nada, hoy lo que vamos a hablar, a ver, ¿dónde está en presentar? Diapositiva. Este, vamos a ver una presentación. Esto es el logo de la compañía que fundé, es sobre IoT precisamente. Este es un poco el intro que se le da a las personas que entran a la IoT en la empresa. Y esto es básicamente lo que se va a tratar, ¿no? Esta es la introducción. Es la historia del IoT, como entender bien qué es el IoT, ver por dónde empezó, que obviamente fue por la domótica y la industria 4.0, qué protocolos y qué estándares hay allá afuera, ¿no? Porque es importante estandarizar las cosas. Las arquitecturas en específico, Extinsi Silica y RISC-V, y cómo se usan, y lo que está pegando mucho ahorita, que es embeber redes neuronales en dispositivos IoT. Entonces, la historia del IoT. Pues en el siglo XX hubo IoT, a pesar de que es un poco contradictorio. Precisamente Walt Disney tenía esta concepción del IoT, y yo creo que fue uno de los pioneros. Es raro eso, pero él tenía una idea de una ciudad en la que pudiera como conectar todo. Entonces tú con el dial-up de tu teléfono de baquelita llamabas un número y eso generaba una comunicación, y había, pues, al final del día, las personas que conectan e interconectan los teléfonos iban a hacer cosas en tu apartamento, ¿no? Entonces, como ya tenía una idea muy visionaria Walt Disney. Eso no se pudo concretar. De hecho, tenía el plan de hacer una ciudad toda basada en eso, en la ciudad más avanzada del mundo, y pues se murió. Y además no creo que la pudiera pagar, pero eso es para después. Post-internet, en el siglo XX no hubo mucho. Tuvo la revolución digital, ¿no? Que fue esto de empezar a adoptar las TICs, las máquinas de escribir, interconectarlas, las impresoras, las computadoras, ¿no? Empezar a conectar las cosas a internet, como las cámaras web. Las laptops en sí son un dispositivo IoT, o al menos como lo conocíamos en el siglo XX. Y muchos dispositivos que queríamos interconectar, que estaban diseñados para una tarea muy específica, pues entran dentro de esta idea de querer interconectar las cosas, ¿no? Que si yo hago algo aquí, pueda representar un cambio alrededor, y eso como se va a coordinar además con otras cosas, ¿no? La domótica, era muy interesante la domótica en el siglo XX. Hubo varios proyectos en los que tú podías desde una caja central que estaba al lado de tu caja eléctrica, podías encender y apagar ciertas cosas como timers. Todavía hay algunas casas que tienen eso, pero pues nada fuera de lo normal, ¿no? Entramos a la primera década del siglo XXI y pues obviamente vienen las minicomputadoras, viene la industria 4.0 y los PLCs, y viene la domótica basada en Ethernet, ¿no? Entonces, aquí vemos un cambio muy interesante, ¿no? Al final del día, las mini-PCs pues, son computadoras que, vaya, no son tan potentes como una PC, pero sirven para hacer ciertas tareas y están conectadas a Internet. Entonces, muchas personas las usaron para cosas súper específicas, como por ejemplo, tener una mini PC conectada a un monitor y que te dijera un dato, ¿no? No sé quién haya ido en ciencias. Se ve en algunos lados, en algunos laboratorios se tiene así, ¿no? Mini PCs, un monitor y un dato muy específico, ¿no? O incluso los instrumentos de laboratorio se hacían basado en eso, ¿no? La industria 4.0, ya ahondaremos más en eso más adelante, pero al final del día, la industria ha pasado por 4 revoluciones, ha habido 4 revoluciones industriales, actualmente estamos partiendo de la quinta revolución. La cuarta revolución industrial es interconectar los procesos, medir las cosas, mejorar los procesos. Todo esto viene de la mano de unos componentes que se llamaron PLCs, que son computadoras programables, que solo hacen una tarea, pero la hacen muy bien. Y en la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, estos dispositivos empezaron a interconectar entre ellos. Empezaron a crearse bases de datos y empezó a
a generarse como este movimiento, ¿no? Que probablemente fuera uno de los precursores de lo que conocemos como IoT actual. Domótica Ethernet. Bueno, ya no tenemos la domótica de con timers se prenden y se apagan cosas, o hay sensores de luz o contadores energéticos, no. Estamos hablando de que puedes mandar comandos a través de Ethernet. Obviamente estamos hablando de un solo productor, quizá Lutron en Estados Unidos, eh, algún otro, no sé, Fito o algo así en Europa, pero empieza a surgir el movimiento, cosa muy importante. En la segunda década del siglo XXI, pues vemos todo lo que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? Vemos Alexa, vemos los nomos estos de Google, vemos las rumbas que aspiran a nuestra casa, o sea, empezamos a ver más cosas, ¿no? Empezamos con domótica Wi-Fi. ¿Qué cambia? Pues cambia todo, ¿no? Al final del día la domótica de Ethernet era abrir tu pared, meter un cable de Ethernet, porque además no podías meterlo bajo el mismo tubo por el que pasabas electricidad, sino que tenías que abrir un nuevo tubo, meter un cable de Ethernet y en la caja de luz que tuviera suficiente espacio y pudieras conectar el dispositivo con Ethernet y además que hubiera cable neutro, era muy complicado. Entramos con domótica Wi-Fi que se desbloquea un mundo de posibilidades, ¿no? Desde que o tu dispositivo usa pilas y no necesitas pasar un cable extra a tu casa, o visto desde otro punto de vista, no necesitas pasar todo el cable de Ethernet para que llegue la señal o para que puedas mandarle comandos a tus dispositivos. La industria 4.0 se revoluciona una vez más, que ya se habla de una industria 5.0, que es con procesos de inteligencia artificial, empiezas a hacer análisis predictivo de, oye, esta máquina va a fallar, ¿no? ¿En cuánto? No, no sé, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Empiezas a hacer modelos predictivos, empiezas a hacer modelos recomendadores que dicen a lo mejor, oye, la máquina se está comportando de este modo, probablemente en el futuro vayas a tener este caso en específico, independientemente de si la máquina va a fallar o no. Estamos hablando de que la máquina puede llegar a tener un proceso incorrecto o puede no salir con la calidad esperada el byproduct del proceso. Entonces, con ella ya podemos tener como esa visibilidad a futuro. Y bueno, estamos hablando de algoritmos completos, ¿no? Que ya es 100% un cambio en el algoritmo, ¿no? Tuvimos una revolución en inteligencia artificial esta última década, sobre todo en Natural Language Processing y en Face Recognition, ¿no? O sea, ya tenemos reconocimiento facial muy, muy completo, o sea, tenemos encoders muy competentes y también tenemos reconocimiento de voz bastante avanzado, ¿no? Obviamente también hacemos emotion detection. No sé, tú escribes una reseña en internet o estás hablando de algo y los celulares o los dispositivos que tenemos cerca están detectando esa información, ¿no? Muchas veces la están recolectando. Domótica, ese es un punto muy importante, ¿no? Domótica se puede dividir en varios puntos, pero al final del día lo podemos concentrar en 3 bloques grandes, ¿no? Es control, monitoreo y asistentes. En el control estamos hablando de aprender a apagar la luz, subir el volumen, bajar el volumen, a lo mejor la tostadora, no sé, ¿no? Una serie de cosas, pero sobre todo ¿no? Al final del día no es tanto IoT, puede considerarse IoT porque la rutina la configuras desde el celular, lo envías desde una base de datos, es adaptativa a... No sé. This Grand Pacer test is a multi-step that progressively gets more difficult as it can. The Pacer test will begin in 30 seconds. Line up at the start. The running speed starts slowly, but gets faster each minute. Ah, sí, ok. Bueno, continúo. ¿Sigo en algún punto o algo así? No sé en qué punto empezar. ¿Qué pasa, amigos? Estábamos en domótica. Bueno, domótica lo puedes seccionar en 3 bloques, ¿no? Desde el punto de vista de control, monitoreo y asistentes, ¿no?
En el control estamos hablando de prender y apagar luces, subir y bajar el audio y controlar algunas rutinas, la cafetera, la aspiradora, cosas por el estilo, ¿no? El otro bloque muy importante, y de hecho es el bloque que yo considero desde el principio IoT, es el monitoreo, ¿no? Al final del día, los dispositivos IoT, su principal objetivo, o desde mi filosofía interna o mi percepción, es recolectar datos para poder tomar decisiones con estos datos, ¿no? No nada más prender y apagar las luces, pues sí, es una comodidad, es un commodity. Muchas personas lo buscan a través de eso, pero al final del día lo que más buscamos o lo más valioso que nos genera el IoT es la data, ¿no? Entonces, el monitoreo en refrigeradores, en consumo eléctrico, en agua, en gas, para decirnos, pues, cuáles son nuestros hábitos, qué deberíamos cambiar, cómo deberíamos mejorar, ¿no? Ver las áreas de oportunidad en las que podemos optimizar los gastos, ¿no? Básculas inteligentes, saber si estoy subiendo de peso, sensores de presencia, cuánto tiempo hay, cuántas personas en qué lugar. Eso es muy importante. Últimamente he hablado con un cliente al que le parece muy, muy interesante saber cómo se usan los espacios en su casa. Eso es algo que se ve mucho en la industria, pero no se ve casi en domótica. Pero a esta persona, en su caso específico, le interesa bastante, ¿no? Saber qué tanto se usa el espacio y para qué, ¿no? De qué tipo de espacio estamos hablando y para qué. Él es un arquitecto y quiere diseñar mejor nuevos espacios con base a esta información, ¿no? Y bueno, pues al final del día, cuánto caminé, tengo ritmo cardíaco alto, la presión arterial alta, la cantidad de oxigenación en la sangre, todo eso es muy importante también, ¿no? Al final del día, toda esta data nos puede predecir un momento a futuro. Asistentes, pues ya sabemos, ¿no? Hay asistentes de seguridad, no sé, hay ciertos dispositivos que son asistentes de seguridad, creo que los vamos a empezar a ver este año en México, y asistentes de voz, lo que conocemos normalmente, como un Alexa o un OK Google, un Cortana, etcétera, ¿no? Avanzamos. Industria 4.0 y estándares. Esto es de lo que hablaba un poquito, ¿no? La industria ha tenido 4 revoluciones muy importantes. De hecho, vamos en la 5ª revolución. La primera revolución, pues ya la conocemos todos muy bien. La segunda revolución fue llevar todo a producción en masa, ¿no? Ensamblar piezas, definir procesos muy bien y sistematizar, ¿no? Robotizar. La industria 3.0 lo que hizo fue tomar máquinas y que llevaran a cabo esos procesos muy repetitivos. Y la industria 4.0 es lo que busca, además de reproducir como estos procesos muy repetitivos, además medirlos, ¿no? Y esto es súper importante porque al final del día, todo lo que mides lo puedes mejorar. O si no lo puedes mejorar, puedes entender dónde estás fallando, dónde estás aproximando mal el producto, ¿no? Entonces, al final del día, la industria 4.0 fue un gran salto porque empezó a generar mucha, mucha, mucha data, ¿no? Y es aquí donde entran, digamos, los ISOs, entran todos estos como procesos bien recalcados y normas que debe seguir la industria para que no vayan a ocurrir problemas. Hay 2 estándares como muy importantes que debe seguir. De hecho, en casi ningún lugar del mundo, salvo que sea un lugar muy subdesarrollado o no se respeten las normas, debes cumplir esto, ¿no? Debes cumplir las normas que te marca la IEEE y tienes que cumplir lo que te marca la UL, ¿no? La IEEE son como todos estos estatutos que debes de seguir. Oye, tienes un radio y transmite otro radio, no puedes subir de 20 decibeles. O, oye, quieres pasar un láser, no puedes subir de esta potencia. No puedes generar ruido en estas frecuencias porque pues, puedes tirar un avión, cosas por el estilo, ¿no? Y la UL son, más allá de estándares, son para ver al usuario final. La UL se ocupa de que, por ejemplo, tu dispositivo no se rompe en pequeñas partes. Tu dispositivo no se enciende en llamas, ¿no? Tu dispositivo no vaya a electrocutar a nadie. Todo esto como muy concienzudamente pensando en el usuario.
Entonces, uno va de la mano con la industria y otro va de la mano con la domótica. Entonces, estos dos fueron los que generaron la mayor cantidad de literatura para establecer los estándares que se usarían posteriormente en la creación de todos los dispositivos. Esto estamos hablando de la primera década del siglo XXI. Protocolos. Básicamente en IoT existen dos tipos de protocolos, ¿no? Cuando hablamos de protocolos me refiero a el modo en el que un módulo habla con otro módulo, y salvo que hablemos de, bueno, hablemos primero de estos. Están los protocolos seriales y los protocolos paralelos, ahorita profundizo más. Los seriales son los que casi todos conocen, son los ISA, los SATA, los SSSI, PCI, Ethernet, I cuadrada C, SPI, I cuadrada S, RS232, USB, OneWire, SATA, o sea, hay una infinidad de protocolos, ¿no? Y todos se basan en el mismo principio. Los protocolos seriales tienen múltiples modos. Simplex, que es simplemente un dispositivo le dice a otro dispositivo qué hacer. No hay mayor comunicación. De hecho, ni siquiera se interpreta como comunicación. Es una transmisión de datos simple. Half duplex es que un dispositivo le habla y luego el otro contesta. Todo bajo el mismo canal y se entiende muy bien, ¿no? Obviamente es lento, pero te ahorras canales de comunicación. Y full duplex usa dos canales de comunicación. Uno en el que uno habla y el otro escucha, y otro en el que el otro habla y el otro escucha. Entonces, pueden estar hablando al mismo tiempo y no va a ocurrir ningún problema. Otro punto importante, otra característica importante de los protocolos seriales es el reloj, ¿no? Podemos trabajar bajo un reloj síncrono o un reloj asíncrono. Esto se explica un poco mejor acá, ¿no? Este es simplex, ¿no? Al final del día, del lado izquierdo tenemos el dispositivo maestro, es quien habla, y del lado derecho tenemos el dispositivo esclavo, es quien escucha, ¿no? Entonces el dispositivo maestro genera un pulso cuadrado, que es el reloj bajo el cual se van a entender, y el dispositivo esclavo va a escuchar cada que el pulso vuelve a subir. Entonces, por ejemplo, a esto se le llama leading edge, que significa que es cuando el pulso sube, es cuando ocurre lo que tiene que ocurrir. En el punto de la data, obviamente, cada que sube es cuando se hace la lectura. En este punto vemos que se envía primero un 1, luego un 1, luego un 0, luego un 0, luego un 1, luego un 0, luego un 1 y luego un 0, ¿no? Que al final del día representa en hexadecimal el carácter 53, que se interpreta como una S mayúscula. Esto es síncrono, es una comunicación síncrona. Si no hubiera reloj, hay otro modo y se empieza por tiempos. Entonces, en el instante en el que yo mando la primera señal, el dispositivo esclavo empieza a grabar todo lo que lee, graba un bloque de tiempo específico y detecta, hace un análisis de cuántas veces sube y cuántas veces baja la onda, y ya detecta qué es lo que se envió. Es más lento e implica un decoder y un encoder, ¿no? O sea, ya es una comunicación modular. Justo, cuando hablamos de full duplex, half duplex y simplex, y hablamos de algo más complejo que simplex, o tomamos dos simplex, tenemos la convención de que hay un transmisor y un receptor, ¿no? Hay módulos transmisores y receptores en ambos dispositivos, en el maestro y en el esclavo. Esta es la comunicación asíncrona. Como podemos ver, no hay un reloj, pero cada cierto tiempo se hace la lectura y se interpreta qué es lo que se envió. Y esta comunicación son equivalentes. Obviamente esta comunicación toma más tiempo. SPI sería el Protocol Interface. Nos da además la posibilidad de que un dispositivo maestro hable con múltiples dispositivos esclavos al mismo tiempo a través de un PIN o de un bus o de un canal de comunicación al que se le llama Chip Select o Slave Select en este caso, ¿no? El maestro le envía una señal y le dice, oye, te voy a hablar a ti, esclavo 1. Entonces envía todas las señales y como no le dijo esto a ningún otro, los otros ignoran y se puede usar el canal de comunicación directamente.
Arquitecturas modernas. Bueno, eso fue una intro como de qué se puede esperar como de los protocolos de comunicación. Vamos a hablar ahora de las arquitecturas ideales para IoT, ¿no? Lo que más motiva, o digamos, lo que es más importante a considerar para una arquitectura cuando quieres hacer IoT es justamente dos puntos importantes. Es que gaste poca energía y que cumpla la tarea bien. En este caso, las mejores arquitecturas o con lo que hemos trabajado y que ha funcionado muy bien han sido Extinsi Silica, cuyo nombre es, bueno, la empresa se llama Tensilica y la arquitectura específica es Extinsa LX, ¿no? Y RISC-V. Ahorita te explico cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Primero pasemos a lo que es Extinsi. Sí, este es un LX7. Ahorita es nomás un bloque ilustrativo, no les voy a explicar para qué sirve cada bloque, pero al final del día podemos ver que este es todo tu procesador, ¿no? Este es tu diagrama y tu arquitectura, ¿no? Entonces tenemos partes en donde entra código, donde sale código, donde se puede debuguear código. Todas estas arquitecturas de IoT se dedican a algo muy específico, ¿no? En este caso estamos viendo microcontroladores. Puede haber microprocesadores basados en estas arquitecturas, pero lo más importante, o cuando quieres hacer IoT, justo quieres hacer control y toma de decisiones y quieres además pedir cosas. Entonces, no conviene tanto el uso de microprocesadores, salvo que quieras hacer asistentes de voz, ya como tareas matemáticas más complejas. En este caso, la ventaja o la flexibilidad que te da Extinsi es que tiene bloques muy ad hoc para IoT, ¿no? Tienen un gran bus de GPIos, o sea, puedes controlar varias cosas, puedes sacar varias señales del microcontrolador. Tiene DMA, que es un acelerador, que lo que te hace es, te permite conectar o interconectar módulos internos directamente a la memoria, que es, así como lo recibo, por ejemplo, por GPIO, la señal, la envío, no sé, por USB. O la guardo directamente en la memoria, la mando a RAM, la mando a ROM, o sea, trabajo directamente con ella en una APU, tengo un acelerador externo, lo mando directamente. Entonces, toda esta información se puede mover muy rápido entre los pequeños módulos que componen este procesador. Esa es la ventaja mayor pues, de este dispositivo. Una ventaja que depende del constructor de la pieza o del constructor del microcontrolador, por ejemplo, en el caso de STM32, que es un dispositivo que se usa bastante en domótica sobre todo, es que además encima montan un FPGA que es por decirlo en términos muy burdos, es una arquitectura variable. Entonces, cada uno de los pines internos del microcontrolador o del core o del procesador se pueden conectar con cada uno de los pines externos del FPGA. Entonces, si yo quiero decir, por el pin específico A1, quiero que se envíe una señal de reloj, se puede hacer. Si quiero que sea de A2, A3, A4, A5, se puede cambiar fácilmente en código, cosa que no permiten todas las arquitecturas y cosa que dificulta mucho el diseño de dispositivos IoT. Entonces, estas son las ventajas de los Extinsi LX7. Ahora, ¿qué desventaja tenemos aquí? Bueno, estamos un poco atorados con la implementación ya fija que se tuvo para este dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera tener más RAM, tendría que poner una RAM externa. Si quisiera más ROM, si quisiera más caché, si quisiera meter un coprocesador, no podría, porque ya se hizo un pipeline de construcción y de, ¿cómo se dice?, de manufactura de este microcontrolador, cosa que no pasa en RISC-V, ¿no? Entonces, aquí podemos ver como cuál es la serie de unidades opcionales, o sea, si tenemos cierta movilidad, ¿no? Si quiero tener más GPIO, si quiero tener no sé, un FIFO para almacenar variables muy rápidas, si quiero hacer
análisis, no sé, de punto flotante. Todo esto cabe aquí en los OFU, es donde metes todos estos bloques dependiendo cómo quepa la litografía, pero esto ya es, digamos, estás amarrado a cómo lo haga el fabricante, ¿no? Ahora, si nos movemos a RISC-V, es todo lo contrario. RISC-V te dice, mira, esta es la unidad mínima del núcleo y tienes tanto espacio. Puedes hacer un microcontrolador con 15 núcleos y puedes poner caché entre ellos, puedes unirlos entre todos, puedes armar, o sea, puedes hacer y deshacer. Y la ventaja es que es de código abierto. RISC-V te permite hacer tu propia arquitectura de procesador o tanto de microcontrolador como de microprocesador. Te permite poner tanta RAM interna como quieras, tanta ROM, tanto caché. Te permite jugar incluso con la arquitectura siempre y cuando sigas su estándar. Y eso es muy valioso. Justo en IoT hemos visto un boom en el uso de inteligencia artificial. Entonces, muchos productores que tuvieron la visión hace 2, 3 años, se empezaron a mover a RISC-V. ¿Por qué? Porque lo que te permite es armar un bloque que pueda usarse específicamente para inteligencia artificial. Así como hay bloques de GPUs, que son coprocesadores que enteramente llevan la tarea de graficación o de hacer multiplicación de matrices al final del día. Esta arquitectura lo que te permite es jugar bastante en cómo interconectas núcleos básicos de RISC-V y armar coprocesadores de AI, que al final del día pues son redes de neuronas o bloques que están interconectados, que tienen una función de activación y que al final del día reciben una señal y la retransmiten, ¿no? Entonces, RISC-V te da esta libertad. Lo que no te da, por ejemplo, es un estándar fijo, no te da documentación tan simple y no te da revisiones rápidas. Pero es más barato de producir cuando haces millones de piezas y, digamos, puedes jugar bastante y puedes sacar revisiones rápido. Como, no sé, si por ejemplo mañana sale una nueva versión de Snapdragon y estuviera basada en RISC-V, es un decir, y encontraron un bug, o vean que el módulo gasta demasiada energía, podrían cambiarlo relativamente rápido y sin tener que pagar pues a un gran productor la licencia de modificar su chip. Bueno, pasemos a la parte de ella, que creo que es lo que más les interesa a muchos. En este caso vamos a hablar de CP. Es un productor que se basó en los RISC-V. Aquí podemos ver, pues, cuál es la versatilidad de haber usado esta arquitectura. Obviamente te tardas más, obviamente gastas más en desarrollo, pero pues el cielo es el límite, ¿no? Podemos ver que tenemos un DMA, Direct Memory Access, tenemos GPIOs, tenemos UART, que es un tipo de comunicación serial, tenemos SPI, otro tipo de comunicación serial, tenemos Real-Time Clocks, materiales, timers, pulsos modulados, tenemos un módulo para encripción, tenemos un coprocesador para transformadas de Fourier, tenemos una RAM, tenemos buffers grandes, tenemos inscripción igual, tenemos debugueo, tenemos como muchos periféricos a través de los cuales podemos interconectar el chip, ¿no? Eso es bueno, nos interesa como poder hablarle a otras cosas, no nada más que el proceso se quede ahí y tardarnos una semana en sacar el dato, ¿no? Vemos justamente que tenemos dos núcleos con la arquitectura RISC-V a 64 bits, con sus unidades de cálculo de punto flotante y además tenemos un KPU. Ese KPU, lo que les decía, son módulos que se armaron con RISC-V que te permiten acelerar el AI, ¿no? Al final del día, esta puede ser físicamente una representación de tu red neuronal. Entonces, obviamente, en cada ciclo de reloj se va a correr tu red neuronal. Y de hecho, les traigo un ejemplito ahorita. Ahorita les muestro. Este es el KPU.
justo así está definido. Tienes el Main Control Unit, que eso aquí no se ve, pero aquí hay muchos interconectores entre cada una de las piezas. A estos interconectores se les suelen llamar como buses internos. No es el término correcto, pero es como lo que más encuentras en la literatura. Varía de arquitectura a arquitectura el nombre, entonces no nos vamos a detener ahí, pero digamos que todas estas flechas modulares son buses, ¿no? Que vienen controlados por en este caso se llaman MOOCs, igual que en ARM. Ya si quieren tomar la segunda parte del curso, profundizaremos mucho más en ARM y en RISC-V, sobre todo en Kendra. Al final del día, un MUX es algo que entran muchas señales y salen muchas señales y es variable cómo viaja la información, ¿no? Es un FPGA muy primitivo. Tenemos el sistema de control principal, tenemos un coprocesador aritmético que envía al KPU la información. Aquí ven las neuronas, viven tu red neuronal, lo envía a un AXI, que es el mismo MUX, es un bloque del MUX, y que lo regresa al mismo, o sea, puede retroalimentar, ¿no? Por ejemplo, tu, tu arquitectura con más data. Tenemos una memoria principal en donde se están guardando como las funciones de activación, no, al revés. Tenemos una memoria de parámetros donde se están guardando las funciones de activación, cómo es la arquitectura de la red neuronal, y tenemos una memoria principal que es donde se están guardando como los datos en sí, pues digamos como los valores que están entrando, el vector que entra y el vector que sale de tu red neuronal. Pues eso fue todo. Les voy a mostrar un demo que preparé. A ver, Stephen, te interrumpo justo antes de que hagas tu demo para pausar, apagar la reunión y reiniciarla. O sea, justo en el momento adecuado. Perfecto. Entonces, lo sacas de la reunión y se vuelven a unir en un minuto.